tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a retomar nuestra serie de los periodistas y vamos a hablar de Salvador Borrego Escalante, el daño de las ideas de extrema derecha, el periodista que fue revisionista y simpatizante del nazismo. Antes de iniciar esto, haré una breve introducción, bueno, quizá no tan breve, pero quiero leerles el fragmento encontrado en una revista de nombre Timón. Más adelante vamos a hablar también de esta revista. Y le doy lectura a este párrafo. Por el momento nuestro interés reside en el debilitamiento de la hegemonía anglosajona en el planeta. Mucha atención a este textito. Nuestra exigencia de pueblos en formación es que se derrumben todas las barreras que han estorbado nuestro progreso. Detrás de nuestros fracasos se ha alzado sonriente el poinsetismo, más poderoso cada día. Por eso mismo nuestro esfuerzo combativo ya no se limitará al presente y a la situación local, sino que buscará más bien la raíz de nuestros males para prender en ella el fuego purificador. Les decía que esto está en una revista de nombre Timón, que luego vamos a hablar de ella, porque en el momento en el cual se editaba fue en los años 40, 1940 del siglo pasado, en un momento histórico sumamente importante. ¿Por qué surge el interés de hablar de Salvador Borrego Escalante? En redes sociales ocasionalmente se pueden leer algunos comentarios curiosos. Los refiero y los califico como curiosos para no darles el real adjetivo de horrorosos, porque se trata de comentarios horrorosos en redes sociales. He expuesto en varias ocasiones que parte de la ciudadanía mexicana tiene una gran carencia respecto a la lectura. Tenemos una carencia en diversos niveles en la lectura. Algunos más, algunos menos. Tal carencia no solo se limita a la literatura, a sus diversos géneros, pero también se extiende hacia la materia que atañe a este canal, las noticias, la historia y yo agregaría incluso la verdad. En días pasados leí algunos tweets que me empezaron a preocupar. Hay un señor de nombre Juan Manuel Zunzunegui, que incluso sale en la radio, pero en su Twitter publicó lo siguiente: la nueva de AMLO va a purificar el país. Eso dijo Stalin en 1927. 10 años después faltaban 10 millones de rusos impuros. Este señor Juan Manuel Zunzunegui ha sido señalado varias veces como un falsificador de la historia. Hay que tener cuidado con este tipo de publicaciones. Pero lo que vino a continuación fue una respuesta de otra persona a este tuit del señor Juan Manuel Zunzunegui, de una persona que firmaba como JMMA. Oye Zunzu, te recomiendo que leas Derrota Mundial de Salvador Borrego, a ver si sigues teniendo la misma percepción. Aquí es donde entra mi preocupación, porque si hablamos de Juan Manuel Zunzunegui como un falsificador de la historia, Salvador Borrego Escalante no solamente fue también un falsificador de la historia, tuvo otras cosas por las cuales se le debe señalar de manera negativa. Pero bueno, mi preocupación tiene que ver porque hay ciertas similitudes de pensamiento y de ideas entre algunas corrientes de extrema derecha y de extrema izquierda. O sea, estas dos cosas que deberían ser opuestas, resulta que tienen similitudes. Y a veces el eje central tiene que ver con la discriminación, un nacionalismo exacerbado, extremismo religioso, y además tienen como punto en común a Salvador Borrego Escalante, lo cual aglutina lo que ya les mencioné: discriminación, extremo nacionalismo, religiosos, pero hasta las cachas. Para esta serie de los periodistas diré lo que caracteriza este canal: es de ciudadanos para ciudadanos. No somos especialistas en política, no somos historiadores, no somos periodistas, pero sí estamos interesados en aprender y en buscar la verdad. Yo me asumo como una persona de izquierda y como tal estoy a favor de una serie de ideas que son contrarias a lo que representa la extrema derecha, que por cierto está representada con personajes, como ya mencioné, como Salvador Borrego y además Salvador Abascal. Voy a mencionar un tema que se relaciona con esto. Lo voy a tratar en otro video, el tema que voy a decir a continuación. Como ya mencioné, hay personas de extrema izquierda y de extrema derecha que tienen posturas muy parecidas, pero ahora tratan de justificar esto con lo siguiente. Quizá hayan escuchado que ahora en la política, eso lo dicen ellos, yo no lo digo, pero esas personas dicen que en la política ya no existe ni la izquierda y la derecha,
sino que en la actualidad únicamente hay nacionalistas y globalistas. Hago hincapié en que este tema lo voy a abordar en otro video porque es sumamente importante. ¿Por qué iniciamos con esta introducción? ¿Por qué nuestra serie de los periodistas vamos a tratar el tema Salvador Borrego Escalante? Bueno, además de este señor haber sido escritor, fue periodista y redactor muy importante en diarios como Excelsior y Últimas Noticias. Ya mencioné la afinidad de Borrego Escalante con el nazismo y escribió libros que son considerados, como además de falsificadores de la historia, como representantes del revisionismo histórico. Podríamos mencionar varios libros, pero yo me voy a centrar en uno, quizá el más famoso de este señor, Derrota Mundial. Sin duda, también uno de los puntos de coincidencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha es un profundo odio hacia los Estados Unidos y hacia otros países, Inglaterra y Francia, etc. Potencias mundiales. Y si recuerdan, leímos un pequeño fragmento de la revista El Timón que hablaba esto de acabar con la hegemonía anglosajona. Bueno, este odio lo comparten extrema izquierda y extrema derecha. Vámonos a lo siguiente, que ya es el tema de nuestro video. ¿Quién fue Salvador Borrego Escalante? Salvador Borrego Escalante nació en la Ciudad de México el 24 de abril de 1915 y murió el 8 de enero del 2018 a la avanzada edad de 102 años. Fue periodista, escritor. Además se le identifica como un hombre de ideología nacional socialista, ya ni siquiera nacionalista. ¿Recuerdan ahorita lo que mencioné de nacionalistas y globalistas? Que supuestamente ahora esto se reduce a esto, que ya no hay izquierda ni derecha. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, la trayectoria de este señor Salvador Borrego Escalante. Fue director técnico, así lo encontré en los documentos, los pocos documentos que hay respecto a él. Fue director técnico de 37 periódicos y director fundador de varios de ellos, ¿no? Trabajó de 1936 a 1965 como reportero, secretario de redacción y jefe de redacción de los diarios mexicanos Excelsior y Últimas Noticias. Fue asesor y fundador del Sol de Guadalajara, el Sol de México, el Sol de San Luis Potosí, el Sol de Durango y el Sol de Aguascalientes. Ayudó a reorganizar las redacciones de varios diarios. Además fue jefe de redacción central del año 1965 al 74 de la cadena García Balseca. Esta cadena pertenecía a un general de este apellido, García Balseca, que agrupaba 37 diarios. Fue fundador y director de 1949 a 1955 de la Academia Teórico-Práctica de Periodismo García Balseca. Profesor de periodismo en la Universidad Femenina de México. Presidente honorario de Mexicanos Defraudados, Asociación Civil. Escribió también unos artículos de algo que se llamaba La Hoja de Combate. Este señor está muy interesado en temas históricos y especialmente en temas militares. Publicó más de 33 libros en diversos campos, que bueno, ya dijimos, historia militar, política, economía, sociología, periodismo, filosofía y religión. Sin embargo, el señor recibió a lo largo de muchos años varias críticas. Además de ser acusado de antisemita, fue además, yo creo que uno de los autores, o si no el principal autor en América Latina de algo que se denomina revisionismo histórico. Bueno, ahorita vamos a hablar del revisionismo histórico, por cierto. Se dice que Salvador Borrego cursó estudios de sociología, historia, economía y periodismo. Jamás encontramos en dónde los cursó. Les digo que, como en el caso de Ricardo Alemán, es muy difícil encontrar cierta información de ciertas personas, y este es el caso de este señor. Lo que van a encontrar va a estar difundido en páginas, curiosamente, bueno, no tan curiosamente, ¿no?, pero que están muy enfocadas en esto de las ideologías neonazis. Ahora, les comentaba yo mi preocupación de que algunas personas que luego están en redes de apoyo de Andrés Manuel, lo cual se me hace algo serio, estén o me escriban diciendo que Salvador Borrego fue un gran periodista, un gran escritor, y que Derrota Mundial es un gran libro. Quiero hacer la relatoría, nos vamos a ir poco a poco y a detalle, de las relaciones de Salvador Borrego Escalante con la extrema derecha en México. Empezando, bueno, esta es una embarradita primero. Vamos a empezar con el tema de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Bueno, Salvador Borrego escribió un libro que se llama algo así como Periodismo Trascendente, y que ha sido libro de texto para algunos periodistas, especialmente en esta escuela Carlos Septién García.
Pero esta escuela de periodismo fue fundada por algo que se llama Acción Católica Mexicana. O sea, estaba relacionado como una escuela que buscaba contrarrestar a otro tipo de periodismo que era más crítico. Bueno, regresando al tema de Salvador Borrego, y como este señor era simpatizante del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo, desde el año 1937, él lo que decía es que se había dado cuenta que había manipulación de la información en lo que estaba sucediendo en Europa. En 1933 ya Adolfo Hitler había llegado como canciller de Alemania, después muere el que era, digamos, el primer ministro de Alemania, von Hindenburg. Este señor lo va a sustituir y de ahí en adelante va a crecer el gobierno nacionalsocialista, va a empezar a anexarse territorios de sus vecinos, algunos los había perdido Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero empieza a crecer esto. Recuerden lo que les leí yo de la revista Timón. Esta revista Timón tenía en su dirección ni más ni menos que a José Vasconcelos, y no solamente a José Vasconcelos, a Manuel Gómez Morín, uno de los fundadores del PAN. Y esto nos empieza a dar pauta de lo que yo les leí al principio. Hay algo en común entre la extrema izquierda y la extrema derecha, y les decía yo que es el odio hacia Estados Unidos. Esto probablemente, no, más bien no probablemente, esto es derivado a un odio que creo que muchos mexicanos tienen, o tenemos un resentimiento en contra de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en la guerra que tuvo México contra Estados Unidos de 1846 a 1848. La pérdida de más de la mitad del territorio nacional, y eso ha creado en la sociedad mexicana un resentimiento hacia Estados Unidos, que ha sido explotado por la extrema izquierda y la extrema derecha. Bueno, esta revista El Timón, cuando hablaba de derribar la hegemonía anglosajona, pues ¿de qué creen que está hablando? Precisamente de esto que les menciono, ¿no? El gran resentimiento que tiene la sociedad mexicana en contra de esa pérdida de territorio en manos de Estados Unidos. Y está relacionado precisamente con parte de la ideología del señor Salvador Borrego Escalante. Les había yo dicho que el señor es muy identificado con algo que se llama revisionismo histórico. ¿Pero qué es el revisionismo histórico? Hay dos definiciones de revisionismo histórico. La primera tiene que ver con el cuestionamiento de los hechos del pasado, pero esto apoyado con información más precisa obtenida a través de investigaciones acuciosas y detalladas. Pues si bien se puede afirmar que la historia la escriben los ganadores, y este es un término muy interesante, pero no nos vamos a detener en esto de la historia la escriben los ganadores por el momento. Hay historiadores que van obteniendo información que pudo ser registrada, pero olvidada, ignorada, y que va saliendo a la luz. Nuevos descubrimientos históricos van enriqueciendo esto, y tiene que ver también con esto del revisionismo. Voy a poner como ejemplo algo de Paco Ignacio Taibo. No es porque él sea revisionista, pero en sus obras como Patria hay cosas interesantes que van saliendo a la luz y que se realizan con una investigación muy detallada. Si han tenido la oportunidad de ver los videos de Para Leer en Libertad, es el canal de Paco Ignacio Taibo, donde sale con otras personas, habrán escuchado a Paco hablar de la batalla de Puebla, de que por cierto no fueron los Acapoaxtlas quienes se enfrentaron a los franceses, sino que fueron los hombres de un poblado de Puebla, del poblado de Tetela de Ocampo. Eso, por ejemplo, podríamos ponerlo como un ejemplo de nueva información que va saliendo a la luz. Hasta ahí, si queremos hablarlo como revisionismo histórico positivo, este sería un ejemplo. Pero hay una segunda definición del revisionismo histórico que posee un tinte muy negativo, y es el que se denomina negacionismo, el cual, en lugar de revelar la verdad a través de hechos comprobables y documentados, lo que hace es tergiversar hechos. Lo que hace es rebatir hechos tangibles. Uno de los temas más representativos del negacionismo es aquel que dice que el holocausto judío no ocurrió y que la Segunda Guerra Mundial pues fue ganada por quien no debía, que tenía que haber sido ganada por Alemania, y que los alemanes, los nazis eran bien buena gente y tal. Hay otros temas que también se abordan dentro del negacionismo. Por ejemplo, la matanza de armenios por parte del ejército turco en la Primera Guerra Mundial. El otro es el que justifica la dictadura franquista en España. Y en México abundan muchos ejemplos de revisionismo histórico, negacionismo histórico, porque rehabilitan las figuras de Maximiliano de Habsburgo, de Antonio López de Santa Anna,
de Porfirio Díaz, incluso llegan a hablar bien de Victoriano Huerta. Vean nada más el despropósito. Los revisionistas también y negacionistas mexicanos llegan a descalificar a Benito Juárez al considerarlo como un traidor a México por un tema muy nebuloso como fue el Tratado Maclean-Ocampo. No nos vamos a detener mucho ahí, pero les dejaré yo en la descripción del video dos otros videos que están en YouTube para que consulten. Uno que dice El lado oscuro de Benito Juárez y el otro es El traidor Benito Juárez y López Obrador. Vean nada más. Hay que tener cuidado por esto que les estoy mencionando. El negacionismo es algo muy serio y es riesgoso y suele influenciar a la gente que llega a tener además algunas tendencias de odio hacia otras personas. Voy a leer un poco ahorita y está relacionado con el tema Salvador Borrego, te van a ver después por qué, pero hay cosas que se pueden leer acerca del negacionismo mexicano como en realidad Juárez no hizo nada por sí solo, fue la creación de gente de bien intencionada a la que Juárez nunca le agradeció nada. Yo aquí pongo una anotación, cuestionamos, ¿por qué alguien puede afirmar que Benito Juárez jamás le agradeció algo a alguien? Bueno, me sigo porque este texto lo extraje precisamente de un video que habla mal de Benito Juárez y dice lo siguiente. Ayudado por la Iglesia Católica a salir de la miseria, lo elevó a persona civilizada enseñándole a comer en la mesa y con cubiertos, vestir de traje y hablar correctamente. El pago de Juárez fue la ingratitud y la traición a esa iglesia que lo había sacado de la miseria. Años después se haría rico vendiendo las propiedades de la iglesia. Aún sus descendientes a 150 años después viven en las lomas gozando del producto de tanto robo. Fíjense nada más los despropósitos. Si ustedes se ponen a buscar información acerca de la descendencia de Benito Juárez, ni es tan numerosa, ni viven en las lomas. Algunos pues, todavía siguen viviendo en Oaxaca. Bueno, pero para que vean por qué tenemos que tomarnos en serio estos temas, debe de ser obligación de nosotros como mexicanos no dejarnos ir con textitos como los que escribió Salvador Borrego Escalante. Son muy serios, es muy serio ese problema. Yo les dejaré en la descripción una liga donde está este libro de Derrota Mundial en formato PDF. Si lo van a leer, yo les pediría que lo lean con mucho cuidado porque de verdad que hay personas que se han convencido de lo que decía este señor era verdad y lo han tomado como si fuera real. Y recuerden que en este canal les hemos dicho que hay que buscar más información para poder contrastar. Después voy a desarrollar un tema aquí en este mismo video de por qué hay similitudes entre la extrema izquierda y la extrema derecha respecto a las ideas de Salvador Borrego. Pero lo que yo les había mencionado de la revista Timón, una revista que fue financiada por la embajada alemana aquí en México en los años 40, que fue dirigida por José Vasconcelos, este hombre que fue importante para la historia de México, pero que después se convirtió en un simpatizante del nacionalsocialismo. Esta revista y este señor fueron de verdad un ejemplo de lo que les mencionaba del gran resentimiento que los mexicanos han tenido en contra de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Esto les digo que los voy a tratar más adelante, pero José Vasconcelos además va a ser quien va a prologar la segunda edición del libro de Salvador Borrego, Derrota Mundial. Quiero ligarlo con el tema que también ha desarrollado el señor El Fisgón, Rafael Barajas El Fisgón. Les voy a recomendar que vean un video que hizo, que está en YouTube por cierto, acerca de un libro que también trabajó, que se llama La raíz nazi del pan. Es importante el trabajo de Rafael Barajas El Fisgón, dando a conocer la afiliación, la simpatía y la relación que tuvieron quienes fundaron el Partido Acción Nacional con el nazismo alemán, que los llevó incluso a hacer esta revista, El Timón. Había más publicaciones, no solamente El Timón, pero esta era de más trascendencia porque además la figura de José Vasconcelos pesaba mucho. Les decía que José Vasconcelos además prologó el libro de este señor Salvador Borrego Escalante. Pero vamos a ver algunas notas que encontré yo en documentación que está en la red, pero algunos son trabajos incluso de posgrado, son de algunas tesis de investigación y yo les dejaré las ligas para que consulten, pero les quiero leer lo siguiente. La afinidad con cierta parte de la izquierda, estoy hablando de la afinidad de derecha y de izquierda, de extrema izquierda y extrema derecha.
Esta postura, agrega Postone, ha contribuido mucho a que el antisemitismo moderno sea adoptado por movimientos de carácter antiglobal que gozan de gran legitimidad entre la izquierda. Cuando estos lo adoptan, contribuyen de manera paradójica a colocar a todos los judíos en un lugar de vulnerabilidad, fabricando con este material que los generaliza como solo y esencialmente poderosos y victimarios imperialistas. Hago un pequeño paréntesis aquí, porque esto que estoy leyendo lo escribió un señor que está con un puesto en Morena, Pedro Salmerón. Pedro Salmerón ha escrito también relacionando los temas de la extrema izquierda y la extrema derecha con ideas muy relacionadas con el nazismo y la discriminación. Bueno, hay otro texto que les quiero leer. El antisemitismo, les he comentado, no lo voy a abordar tanto en este video, pero es un tema que hermana a cierta izquierda y a cierta derecha, junto con Salvador Borrego Escalante. Les voy a leer esto. Durante las décadas de 1950 y 1960, el antisemitismo fue sobre todo prerrogativas de algunas derechas mexicanas. Su más preclaro exponente, expulsado del Yunque, pongan esto en consideración, expulsado del Yunque por exceso de antisemitismo, fue Salvador Borrego, periodista, negador del holocausto nazi, simpatizante del fascismo alemán. En 1953, Borrego publicó Derrota Mundial, reeditado 48 veces. En él afirma que el complot judío internacional explica que Occidente se uniera contra los nazis. Esto lo escribió un señor de apellido Ruiz en el año 2007 y además está dentro de un artículo escrito por Olivia Gall que se llama Discursos del odio antisemita en la historia contemporánea y el presente de México. Hasta aquí hago un pequeño corte porque quiero hacer, si bien no voy a hacer cambio de conciencia, pero sí quisiera hacer un llamado a la gente de izquierda que de repente me ha escrito cosas como diciendo que Salvador Borrego es un buen escritor y fue un buen ciudadano. Pues yo les diría, híjole, esto hay que tenerlo en consideración porque, les digo, este señor estuvo relacionado además con Acción Católica Mexicana, con movimientos del Yunque, con gente del PAN, que además tenían otras subvertientes. Ustedes han visto las fotografías de algunos panistas que luego se vestían de nazis. Por ahí debe de haber algunas, y ya lo habíamos tratado en este video, ¿no? Gente que se ha declarado panista, admiradora de Adolfo Hitler. Bueno, pero hay muchísima información, yo les voy a poner ahí en la descripción porque viene algo que tiene que ver con una página que se llama 100 años de la Asociación Católica Juventud Mexicana, que dio a México mártires, santos y líderes. Recordarán ustedes que también por ahí de los años 1920 hubo un conflicto armado, la Guerra Cristera. De la Guerra Cristera también derivaron grupos políticos de extrema derecha que estuvieron metidos en las universidades públicas para contrarrestar los esfuerzos de construcción de un México más justo. Y es más, voy a leer un pequeño fragmento, porque les decía, este señor Salvador Borrego dio clases o dio textos para una escuela, la Carlos Septién García, que fue durante mucho tiempo relacionada con la extrema derecha. Luis Beltrán y Mendoza funda la Liga de Estudiantes Católicos que rápidamente se propaga a muchos lugares de la República y luego bajo la inspiración y animación del padre Bernardo Bergwent, que conocía el funcionamiento de asociaciones juveniles en Europa. Vean nada más la implicación que tiene este señor ya fallecido con asociaciones de católicos de extrema derecha, de tendencias violentas, que además se colgaban de esto del nazismo. Bueno, por eso les digo, también no dejen de ver La raíz nazi del PAN de Rafael Barajas el Fisgón, porque además ahí va a exponer que el Partido Acción Nacional, muy relacionado con la derecha, se fundó copiando algo que se llamaba también Acción Nacional, pero fundado por Charles Maurras, que fundó un movimiento, fíjense nada más, la relación que va a haber entre ese movimiento y lo que ocurrió en México durante mucho tiempo. En Francia se funda un movimiento monárquico nacionalista contrario a la Revolución Francesa.
Era un movimiento antidemocrático, antisemita, integralista y basado en el catolicismo duro. Durante la Segunda Guerra Mundial, nada más quiero ponerles además esto, esta asociación o tipo de partido, Acción Nacional en Francia, apoyó al régimen de Vichy o de Vichy, que era colaboracionista de los alemanes, de los nazis. Después de la caída de este régimen colaboracionista con los alemanes, cuando los ingleses, los estadounidenses, los franceses desalojan a los alemanes de Francia en 1944, Charles Maurras fue sentenciado a cadena perpetua. Bueno, no hay mucho que encuentren de Salvador Borrego como información seria. Yo no puedo considerar información seria información que está en páginas de asociaciones de extrema derecha. Pero quiero hacer un análisis final, porque ya les dije, este libro de Derrota Mundial de verdad que es negacionista, falseador de la historia, completamente, erróneo el libro, y me niego a aceptar ese tipo de textos como algo que pueda ayudar a los mexicanos. Voy a cerrar con esta siguiente reflexión respecto a Salvador Borrego Escalante, a la ultraderecha mexicana, aparte de la extrema izquierda que tiene similitudes con la extrema derecha, que no debería de ser. Quiero cerrar con lo siguiente que escribí. La ultraderecha se mueve en diversos movimientos según su conveniencia. En su afán de construir una nación fuerte, supuestamente, en el caso de México, la extrema derecha ha abogado por la constitución de un imperio, ya sea durante el gobierno de Agustín de Iturbide, las dictaduras de Antonio López de Santana, los conservadores contrarios al movimiento de reforma de Benito Juárez. Ellos trajeron a un gobernante austriaco, Maximiliano de Habsburgo, auspiciado por Napoleón III. La extrema derecha ha apoyado antiguos y renegados liberales, porque hubo liberales renegados. Apoyó a Porfirio Díaz, a los golpistas Félix Díaz y Victoriano Huerta. La rivalidad u odio contra Estados Unidos nos ha llevado a buscar una alternativa para contrarrestar a la potencia del norte, y esto es un gran error. La extrema derecha en eso se ha caracterizado, en tratar de traer a alguien con más fuerza para contrarrestar a Estados Unidos. Y eso ha ocurrido en otros países también de manera muy similar. Se ha buscado y se busca un aliado o un socio poderoso que utilice su fuerza para emparejar la contienda, que no termine en contra de Estados Unidos. En el pasado se buscó el regreso de la monarquía española. Se buscó la fuerza de Francia y Austria para detener la expansión estadounidense. En el pasado se buscó la alianza con el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán que por ahí hay una anécdota que durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Alemán ofrecía ayuda a México para que reconquistara los territorios perdidos contra Estados Unidos, siempre y cuando México le declarara la guerra a Estados Unidos. En el pasado, retomo, se buscó una alianza con el nacionalsocialismo de la Alemania nazi, pues era la fuerza emergente que podía acabar con la hegemonía inglesa y norteamericana. Y así sucesivamente hemos estado del lado de figuras que buscan la liberación de los pueblos, supuestamente, pero hay que ver lo siguiente. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda de repente tratan de allegarse países o aliados fuertes. Ya hablé que la extrema derecha buscó la alianza con Austria, Hungría y con Francia, y por eso nos trajeron a Maximiliano de Habsburgo. Quiero recordarles que además la extrema derecha aquí en México fue la primera que le abrió la puerta, curiosamente, a los invasores estadounidenses, pensando que el resultado iba a ser diferente a la pérdida del territorio nacional. Ellos mismos fueron los que le abrieron la puerta a los estadounidenses, pensando que iban a derrotar a las corrientes liberales aquí en México. Pero bueno, me regreso a esto de qué es lo que hermana a la extrema izquierda y la extrema derecha. Yo he visto cosas como gente que dice apoyar o estar de acuerdo con la Rusia de Vladimir Putin, que por cierto Vladimir Putin ni siquiera es de izquierda, es un señor de extrema derecha, que incluso ayudó a poner a Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces puedo yo encontrar a gente que admira a José Stalin, que admira a Vladimir Putin, que admira a Maximiliano de Habsburgo, que admira a Victoriano Huerta, que admira a Porfirio Díaz. Señores, estas personas son contrarias a todo lo que es la izquierda.
No hay que dejar pasar esto. El tema Salvador Borrego me preocupa que algunos lo tomen como una persona que hablaba con certeza y verdad, cuando realmente fue un negacionista, un falseador de la historia, un revisionista histórico, además de extrema derecha. Quiero agregar lo siguiente, aprovechando esto del nacionalsocialismo. Resulta que hay información muy interesante. En Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra había mucha gente que simpatizaba con la ideología nacionalsocialista porque veían con temor a la Unión Soviética, el derrumbe de las monarquías, el derrumbe de los oligarcas, el derrumbe de los gobiernos coloniales. Por cierto, muchos ignoran que cuando se invadió Polonia, cuando los alemanes invaden Polonia en 1939, lo hacen en conjunto con la Unión Soviética. Ambos países habían firmado un tratado de no agresión, el Molotov-Ribbentrop, y ambos invaden, estos dos países, la Alemania nazi y la Unión Soviética de Joseph Stalin, invaden y se dividen Polonia en 1939, y eso nadie o casi nadie lo toma y lo da a conocer. Quiero cerrar esto. Les había dicho que no hay mucha información de Salvador Borrego, pero sí fue un periodista y un escritor que junto con José Vasconcelos estuvieron muy simpatizantes con el régimen nacionalsocialista, y quiero leer un párrafo que estaba en esta revista Timón para precisamente apuntalar esto de la afinidad de extrema derecha y extrema izquierda en su odio contra Estados Unidos, y que actualmente hablan esto de los globalistas, los nacionalistas y que la conjura judía y que tal. Vamos a darle lectura a esto para que vean nada más. A través de aquel material, sobre todo en artículos con referencia a sucesos de guerra, en las crónicas y despachos bélicos, en los ensayos y artículos de fondo que intentan analizar el desarrollo de las acciones militares en Europa, se hace patente un cuerpo de discursos que tuvo como meta ante la opinión pública de este país conferir aceptabilidad de programas políticos a la ideología que propugnaba el triunfo de la Alemania nazi como resultado inexorable de la Segunda Guerra Mundial. Triunfo que significaría sobre cualquier otro factor la única opción de México para liberarse del tradicional dominio económico y político de los Estados Unidos. Vean nada más lo que se publicaba en la revista El Timón, financiada además por la embajada nazi aquí en México. Esto en los años 40. Lo que está diciendo es que la única posibilidad de México para librarse del tradicional dominio de Estados Unidos era que la Alemania nazi triunfara. Y esto se sigue compartiendo. Hay gente que es simpatizante del gobierno de Vladimir Putin, que ya dije que es de extrema derecha, supuestamente porque es un contrapeso para Estados Unidos, cuando no es así. Cuando Vladimir Putin fue uno de los que intervino para que este señor Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Bueno, mi crítica puede ser un poco dura, pero me parece que sí tenemos que poner en el análisis precisamente qué es lo que la sociedad mexicana está buscando. Si buscamos constituirnos como un país que en algún momento sea una potencia, no podemos estarnos colgando de otros como se ha intentado hacer en el pasado. Les digo que curiosamente la extrema derecha siempre ha propugnado por traer a gente del extranjero. Trataron de volver a traer a la monarquía española para gobernar este país. Trataron de hacer un imperio mexicano. Trataron de ponernos un príncipe austriaco traído por los franceses de Napoleón III. Le abrieron la puerta a los estadounidenses en el 47 pensando que iban a destrozar a los liberales, y lo que perdimos fue la mitad del territorio mexicano. Apoyaron ni más ni menos que a Porfirio Díaz en una dictadura de más de 30 años. Apoyaron a un señor golpista como fue Victoriano Huerta. Y actualmente pues, ustedes podrán hacer el recuento de los daños. Nada más hay que ver lo que nos ha traído la extrema derecha. Y a mí lo que me preocupa es que gente que dice ser de izquierda y de las redes de Andrés Manuel López Obrador simpatice con ideas de gente como Salvador Borrego Escalante, que fue firme partidario del nacionalsocialismo, un falsificador de la historia y sobre todo un negacionista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Les vuelvo a repetir, todos podemos tener simpatía por lo que se les pegue la gana.
Sin embargo, para la construcción de un país democrático no podemos tener ideas antidemocráticas. Me preocupa la gente que expresa que se necesita mano dura, que se necesita incluso llegar a matar a personas, que están a favor del aborto, que están a favor de restringir libertades en pos supuestamente de la seguridad. Voy a cerrar este video de los periodistas que más que el periodista ha señalado, teníamos que hablar acerca de las ideologías de extrema derecha y de extrema izquierda. Es un tema que me preocupa y que vamos a ampliar. No lo quiero hacer como regaño para nadie, no quiero hacer cambio de conciencia de la gente. Cada quien tendrá la posibilidad de leer más textos, yo les dejaré en la descripción una serie de documentos para que ustedes puedan consultar, porque para hacer este video aproximadamente, y les quiero hacer el recuento de cuántas fuentes se tuvieron que consultar, fueron 27 acerca de Salvador Borrego y unas 5 o 7 respecto a los textos de la revista El Timón. Un abrazo para todos y que estén muy bien. No se olviden de suscribirse al canal. Síganos en nuestras redes sociales porque estaremos publicando contenido constantemente. Recuerden que las personas informadas y organizadas siempre tendrán mejores resultados que aquellos que nos llaman pejechairos.